Mateo 11:28. Gloria a Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice, os haré descansar. Padre, te doy gracias en esta tarde, mi Dios. Te doy gracias por permitirme, Señor amado, traer este mensaje, Señor, esta enseñanza de tu palabra, mi Dios. Te ruego y te suplico, Señor, que ministre nuestras vidas y nuestros corazones. Señor amado, gracias por habernos llamado. Gracias, Señor, porque tú has llamado a todos los que están cansados, los que están cargados, los que están en problemas. A todos aquellos, Señor amado, que de una u otra manera han perdido, Señor, la esperanza. Dios mío, por pasar por circunstancias adversas, Señor. Tú has llamado literalmente a todos aquellos que somos pecadores, Señor. Y nos has llamado, Dios mío, por causa de tu amor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. No hemos sido llamados por nuestros propios méritos, Señor, sino por pura misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y poderoso. Gracias porque nos has llamado, Señor, para darnos paz y nos das descanso en tu Hijo Jesucristo. Ministra nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones, y guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo para poder entender esta palabra. Abre el corazón de los que estamos en este lugar, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, tome su asiento. Amén. Dios, hermano, nos ha llamado a cada uno de nosotros a través de Cristo. Dice amén. El tema, mis hermanos, por el cual nos vamos a estar dirigiendo en esta tarde es que Dios nos llama a través de Cristo. Y sabe que es muy, ¿cómo podría decirlo, mis hermanos? El llamado que Dios ha hecho para nosotros deberíamos de considerarlo de gran valor. Y le voy a decir por qué deberíamos de considerarlo de gran valor para nuestras vidas, literalmente. Porque cuando nosotros, hermano, miramos en primera carta a los Corintios, dice la Escritura, mi hermano, de que Dios bien se hubiese podido, ¿verdad, hermano? Hubiese podido llamar a gente intelecta, de intelecto. Dios bien, hermano, hubiese podido llamar a ingenieros, a doctores, maestros. Bien hubiese llamado, mis hermanos, a un sinnúmero de personas que tienen un conocimiento, mis hermanos, muy elevado. Tienen, ¿verdad, mis amados hermanos, un intelecto? Tienen una carrera, tienen una profesión. Pero ¿sabe una de las cosas cuando miramos nosotros, mis hermanos? Y por eso digo de que debemos de considerar nuestro llamado, mis hermanos, como algo grande, como algo valioso. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia en 1 Corintios de que Dios, dice, llamó a lo más vil, lo menospreciado. Dios llamó, mis amados hermanos, literalmente a aquellos que el mundo despreciaba. Aquellos que el mundo, mis hermanos, lo tenía por basura, lo tenía por escoria. Dios llamó literalmente a aquellas personas, mis amados hermanos, que tenían un estilo de vida no muy agradable delante de Él. Cuando digo no muy agradable, mis hermanos, porque algunos de los que estamos en este lugar, ¿verdad? Algunos de nosotros, mis hermanos, anduvimos por las calles rodando en la droga, en el alcoholismo, hermano, en la idolatría, en toda esa cosa, hermano, en toda esa basura del diablo. Pero al Señor le plació, mis hermanos, llamarnos a través de Cristo. ¿Y de qué manera nos llamó Él, mis hermanos? Dice la Escritura de que Él, dice, envió, ¿verdad?, a su Hijo Jesús. Y nos lo mandó, mis amados hermanos, dice, para salvar, para rescatar, mis hermanos, lo que se había perdido. O sea, el Creador, hermano, el Salvador, el Dios de amor, nos mostró, mi hermano, esa gracia, esa misericordia. ¿De qué manera? En que siendo, dice, nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y déjeme decirle, mis hermanos, de que aún el apóstol Pablo decía de esta manera, bien dice, pudiera ser que alguno dice, osare morir por el otro, pero no causaría ningún efecto, hermano, en toda la humanidad, como la causó, mis hermanos, la vida y la entrega, mis hermanos, literal de nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué razón, mis hermanos, hay esa gran diferencia? La gran diferencia es, mis amados hermanos, de que todos nosotros nacimos, ¿verdad?, siendo pecadores. Todos nosotros nacimos ya con ese gen de pecado en nuestras vidas, mis amados hermanos. Pero cuando Jesús nació, dice la Escritura, mi hermano, de que Él fue concebido sin pecado. Entonces, cuando nosotros miramos, hermanos, el llamado que Dios ha hecho, dice la Escritura ahí en Primera de Juan, vaya conmigo, Primera de Juan capítulo 4, mis hermanos, el verso 8 dice la palabra de nuestro Dios. El verso 7, mis hermanos, en adelante lo tienen. El verso 7 dice allí la Escritura: amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, el amor, mis hermanos, es de Dios. No es que Dios tiene amor, hermanos, sino que Dios es amor. Y dice más adelante, mis hermanos, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando miramos nosotros, hermano, el llamado de Dios, hermano, a través de Cristo para nuestras vidas, vemos nosotros que lo hace por puro amor, por pura misericordia. Cuando nosotros miramos, hermano, la Escritura, por ejemplo, cuando nosotros miramos Colosenses, habla también, mis hermanos, el libro de Colosenses, o carta a los Colosenses, vaya conmigo, carta a los Colosenses, mis hermanos, capítulo 1, y el verso 16, ahí llama la atención, mis hermanos, lo que declara el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice una gran verdad ahí, mis hermanos. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, en Dios, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando nosotros escudriñamos y vemos esta palabra, mis hermanos, prácticamente, mis hermanos, nosotros somos incluidos en esa creación. Porque por creación, mis amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Pero eso no bastó. Porque puede que haya, mis hermanos, hoy en día, ¿verdad?, cuando usted va y habla de Cristo, ¿verdad?, las personas, ellos dicen, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios. Sí, por creación, mis hermanos, hasta los animalitos son también hijos de Dios. Pero eso no le da a esa persona, ¿verdad?, y no le garantiza a que él o ella pueda llegar a adquirir la vida eterna, a menos, mis hermanos, que acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros verdaderamente venimos a ser hijos de Dios, según la Escritura, mis hermanos, dice, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, cuando nosotros reconocemos, mis amados hermanos, que Dios nos ha llamado a través de Cristo para ser su pueblo, para ser sus hijos. Cuando nosotros miramos también Mateo capítulo 9, vaya conmigo, Mateo capítulo 9, mis hermanos, el verso 6. Mire lo que la Escritura nos enseña también allí, mis hermanos, en el verso 6. Dice aquí bien claro, en el verso 6 dice, pues para que sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dice, ¿verdad?, entonces al paralítico, mi hermano, levántate,
toma tu cama y vete a tu casa. Cuando nosotros miramos a la traducción al lenguaje actual, dice, pues voy a demostrarles que yo, decía el Señor, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús le dijo al que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Se da cuenta, mis hermanos, cómo aquel que perdona los pecados, dice, hace nuevas todas las cosas? La vida de aquel hombre cambió de una vez y para siempre, mis hermanos. La vida de este paralítico cambió de una vez y para siempre. ¿Por qué razón? Porque no solamente obtuvo, ¿verdad, hermanos, la sanidad de su cuerpo, sino que también obtuvo, mi hermano, la sanidad de su alma. Obtuvo, mis amados hermanos, la vida eterna que es otorgada a través de Cristo. ¿Qué fue lo que nosotros obtuvimos cuando, hermano, aceptamos el llamado que el Señor nos estaba haciendo? Nosotros obtuvimos también el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. ¿Y sabe lo que nos garantiza a nosotros, mis amados hermanos? Que lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando es verdad. Es porque Él dice, mis hermanos, no es hombre ni hijo de hombre para que Él mienta o se arrepienta de lo que Él ha dicho. La esperanza de vida eterna que nosotros tenemos, mis hermanos, es en la cual nosotros debemos de, hermano, de agarrarnos todos los días, de afirmar nuestro corazón, hermano, en esa esperanza. Ahora, si hacemos una pregunta, mis hermanos, ¿a quién el Señor está llamando entonces? Cuando nosotros miramos el verso 28, bien claro dice ahí, mi hermano, venid, dice, a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice, los haré descansar. ¿A quién está llamando el Señor hoy en estos días? Bueno, está llamando a los que están cansados, mis hermanos. Pero no cansados, ¿verdad?, físicamente, sino cansados en su espíritu, en su alma. Que ya no le hayan, mis hermanos, ya no le hayan vida, ya no le hayan, mis hermanos, ganas muchas veces de continuar en esta vida. Es curioso, mis hermanos, pero hay hombres y hay mujeres que tienen todo. Tienen casa, tienen carros, tienen dinero, tienen hijos, tienen esposo, tienen esposa. Pero muchas veces, hermano, el vacío que hay en el corazón de ellos no les satisface para nada, porque déjeme decirle de que el único que puede llenar el corazón y el vacío que hay en el corazón del hombre sobre esta tierra se llama Jesús de Nazaret. Y sabe una de las cosas, Jesús, mis amados hermanos, dice que está llamando a los cansados, mis hermanos. Aquellos que están cansados ya, que no le hayan sentido a la vida. Yo quiero recomendarles que prueben a Jesús. Yo quiero recomendarles que sigan a Jesús, que busquen a Cristo, que le entreguen su corazón a Jesús, que lo reconozcan como su único y suficiente Salvador, y verán cómo todas las cosas cambian. No estoy diciendo que es malo que ellos o ellas tengan todas las cosas materiales. Tampoco estoy diciendo de que es pecado de que ellos sean adinerados. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, que el dinero puede comprar muchas veces la casa, puede comprar un vehículo, puede comprar, mis hermanos, todas las cosas materiales, pero no puede comprar, hermanos, la paz que el hombre y la mujer necesitan en su alma. En ese sentido es que estoy hablando, mis hermanos. Y luego dice aquí, mis hermanos, ¿a quién más ha llamado? Ha llamado a los oprimidos. Aquellos, mis hermanos, que son oprimidos por sus, ¿verdad?, por sus concupiscencias. Aquellos que son oprimidos, mis hermanos, por las cosas espirituales malignas que se mueven en los aires. ¿Cuánta gente oprimida, mis hermanos, por el diablo hay hoy en día? ¿Cuánta gente que vive, mis hermanos, en los vicios? Personas que ya no quieren muchas veces drogarse, personas que muchas veces ya no quieren alcoholizarse, personas que muchas veces quieren cambiar su estilo de vida, mis hermanos, pero como son oprimidos por el diablo, el enemigo no los suelta, no los deja. Pero déjeme decirle, mis hermanos, de que tarde o temprano, con la oración que usted y yo estamos haciendo, con el clamor, la intercesión que hacemos, mis hermanos, por esas vidas, un día Dios tendrá misericordia.
Quizás a ese hombre, a esa mujer, usted no lo mire en este lugar. Quizás a ese hombre, a esa mujer, mis hermanos, usted no lo va a ver aquí. Pero sabe, déjeme decirle que ese hombre o esa mujer perseverará en otro lugar, mis hermanos. Buscará a Dios en otro lugar. Hermano, buscará hacer la voluntad de Dios en otro lugar. Y sabe una de las cosas, cuando eso sucede, dice la Escritura, que allá en los reinos de los cielos, mis hermanos, se regocijan los ángeles por un alma más que se ha convertido a Cristo. Por eso dice la Escritura que Él está llamando a los cansados. Él está llamando a los oprimidos. Él está llamando a los presos, mis hermanos. Cuando nosotros miramos allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 40, si usted va conmigo, mis hermanos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 40, verso 2, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. El verso 2 dice, cuando está hablando el salmista David, dice el salmista David, pacientemente dice, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y entonces dice en el verso 2, y me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Cuando nosotros venimos a mirar, mis hermanos, en la traducción al lenguaje actual, dice, mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, andando, verdad, en los tiempos antes de conocer a Jesús, mis hermanos, andábamos por las noches, andábamos quizás medianoche, 1, 2, 3, 4 de la mañana, mis hermanos, vagando por las calles? Y esa es una de las cosas, yo creo con todo mi corazón, de que usted y yo ya estábamos en los propósitos de Dios. Yo creo que usted y yo ya estábamos, hermano, en la mira de Dios. ¿Qué habrá visto el Señor en nuestras vidas? Yo no sé qué habrá visto en su vida. Yo no sé, mis hermanos, quizás miró en el corazón suyo, mis hermanos, miró a un vaso que él podía usar el día de mañana. Quizás, mis amados, porque digamos de que haya visto en nosotros, verdad, que podríamos nosotros, verdad, hermano, contribuir con algo en su obra. Mis hermanos, la mayoría de nosotros estábamos totalmente quebrados. Lo poco que ganábamos lo invertíamos en las cosas del mundo, en las cosas, mis hermanos, en los vicios. Al día lunes ya no había nada. Teníamos que andar pidiendo prestado para sobresalir esa semana. Pero ¿qué habrá visto el Señor en nosotros, mis hermanos? Porque dice, el salmista David decía bien claro, mi vida corría peligro y Él dice, me libró de la muerte. ¿A cuántos de nosotros, los que estamos en este lugar, mis hermanos, Dios nos libró de la muerte? ¿A cuántos de los que estamos en este lugar, mis hermanos, más de una ocasión estuvieron a punto, mi hermano, de pasar a mejor vida por causa de un pasón que se dieron de droga? Muchas veces, mis hermanos, manejando borrachos por las calles, hermanos, a veces llegaban y se estrellaban contra los árboles, a veces se estrellaban, mis hermanos, se salían del camino, ¿verdad? Pero fíjese, aún en su amor y en su misericordia, mis hermanos, desde ahí el Señor comenzó a llamar nuestras vidas. ¿Cuándo fue que Jesús vino a encontrarnos, mis hermanos? Fue en el momento cuando menos lo esperábamos. Fue en el momento, quizás, amado hermano, en el momento más preciso de nuestras vidas, Jesús se revela a nosotros y nosotros, ¿verdad, hermano? Acudimos a Él, mis hermanos, cuando Él nos llamó, lo aceptamos con todo nuestro corazón y desde ese entonces nosotros somos diferentes. Y vamos, amado hermano, como dice la Escritura, ¿verdad? De gloria en gloria. Vamos de victoria en victoria. Vamos avanzando, vamos caminando. Hemos tenido tropiezos en la vida, sí los hemos tenido. Algunas veces, mis amados hermanos, los problemas, las dificultades, las circunstancias que muchas veces enfrentamos en la vida, muchas veces es por nuestra propia desobediencia a las cosas de Dios, pero muchas veces son pruebas que el Señor pone en nuestras vidas para ver hasta dónde lo amamos a Él. ¿Cómo es Dios de bueno? Dice amén. Entonces, mis hermanos, dice el salmista, y me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. ¿De dónde lo hizo sacar? Dice, de lodo cenagoso. Ese lodo cenagoso podía representar los vicios del hombre. Ese lodo cenagoso podría representar, mis amados hermanos, las malas costumbres del hombre. Pero Dios lo liberó.
Dios lo hizo libre. Dios lo sacó de ahí y le puso un nombre, mis hermanos, que ahora usted es un hijo de Dios. Dice amén. Cuando nosotros miramos también, mis hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 18, mire lo que la palabra de nuestro Dios también, mis hermanos, nos enseña. En el capítulo 4, ¿verdad? El verso 18, mire lo que dice. Ahí dice la escritura, mis hermanos, cuando Jesús viene a Nazaret, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, en un día como hoy, entró en la sinagoga conforme dice a su costumbre. O sea que Jesús acostumbraba, mis hermanos, entrar en las sinagogas. Jesús, mis amados hermanos, ¿verdad?, visitaba las sinagogas y se levantó a leer. Y si dice que se levantó a leer, si se le dio, mis hermanos, un libro para leer, era entonces porque él era conocido en ese lugar. Era porque frecuentaba ese lugar. Y se le dio, él dice, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito. Mire lo que dice, mis hermanos, el Señor Jesús. En la traducción al lenguaje actual dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió, dice, para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos y para rescatar, dice, a los que son, ¿qué?, maltratados. ¿Qué está diciendo, mis hermanos? Algunos de los evangelistas, algunos de los pastores, hermano, algunos de los ministerios agarran esta palabra y se la, y se la ponen a ellos mismos, como diciendo, el Señor me ha llamado. No, aquí está hablando literalmente de su Hijo Jesucristo. Esta palabra, mis hermanos, es aplicable para el Hijo de Dios, pero no para ningún hermano, algún pastor o algún evangelista. Aquí dice bien claro, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió, dice, y me envió. ¿Para qué Dios lo ha enviado, mis hermanos? Para dar buena noticia. ¿A quiénes? A los pobres. A los pobres literalmente, y a los pobres de espíritu. Aquellos hombres, mis amados hermanos, que de buena manera están tratando de encontrar el camino, pero no lo hallan. Aquellos hombres que de una u otra manera están buscando que alguien les predique, les enseñe el camino de la vida, mis hermanos. Pero como dice la escritura, hay hombres, mis amados hermanos, que la han encubierto delante de los ojos de ellos. Y por causa de que ellos han encubierto, mis hermanos, la palabra y no les enseñan, no les hablan la palabra, muchos de ellos se están perdiendo. Pero déjeme decirles de que estos hombres el día de mañana tendrán su recompensa por encubrir la verdad. Y dice, mis hermanos, Dios, dice, lo había enviado, mis hermanos, para dar buena noticia a los pobres. ¿Qué más, mis hermanos? Jesús vino también para anunciar, dice, libertad a los prisioneros, a los que están en sus pecados. Aquellos, mis hermanos, que no han podido soltar de una u otra manera el pecado. Aquellos que están, mis amados hermanos, en unión libre. Aquellos que están, mis amados hermanos, adulterando. Aquellos que están, mis amados hermanos, mintiendo de una u otra manera a su hermano, a su hermana y a Dios mismo. Aquellos, mis amados hermanos, que están robando, mis hermanos, de una u otra manera. Aquellos, mis amados hermanos, que son, verdad, peleoneros, pleitistas, enojones, groseros. Todo eso, mis amados hermanos, son prisioneros de sus concupiscencias. Pero hay una buena noticia: Jesús ha venido para liberarlos. Por eso dice la escritura, mis hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad, dice, nos ha hecho libres. ¿Y de qué manera nos ha hecho libres, mis hermanos? Nos ha hecho libres porque cada vez que nosotros, mis hermanos, pecamos contra el Señor o pecamos contra el hermano, contra la hermana, el Espíritu Santo de Dios comienza a redarguirnos. Ya no es como antes. Ya no es como en aquellos días cuando nosotros insultábamos a alguien, cuando le decíamos de cosas a alguien.
Cuando ofendíamos a alguien, ya no, mis hermanos, no sentíamos nada en aquel entonces, pero ahora, hoy en día, todas las cosas son diferentes, porque ya Dios, hermano, nos da libertad, nos ha hecho libre. Nuestra mente ya no está cautiva, mis hermanos. Hoy sabemos discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que es mentira y lo que es verdad. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Dios ha sido bueno con nosotros. Por eso dice, ha venido, dice, para dar libertad a los prisioneros y para devolverle también, mis hermanos, la vista a los ciegos. A los ciegos, mis hermanos, puede que haya ciegos en estos tiempos, sí. Ciego, mis amados hermanos, no es aquel que es invidente, que no puede ver literalmente. Ciego es aquel que teniendo la verdad en sus manos no mira la verdad. Está ciego espiritualmente. ¿Cuántas personas, mis amados hermanos, en el mundo hay que son ciegos espiritualmente? Quizá puedan ver las cosas, hermanos, naturales, las cosas que se pueden ver a simple vista, pero no alcanzan a mirar, mis hermanos, y a entender las cosas espirituales. Les cuesta entender lo que la palabra de nuestro Dios dice. Por eso dice, mis hermanos, que también para ellos ha venido, dice, para devolverles la vista. Pero ¿de qué manera Dios le va a devolver la vista? Si ellos vienen a Cristo, si ellos atienden al llamado que Jesús les está diciendo, que Él los ama, que Él quiere darles vida eterna, que Él quiere perdonar sus pecados, que Él ha venido para liberarlos, que Él ha venido para darles paz, que sobrepasa, dice, todo entendimiento humano. Sigue diciendo más abajo, mis hermanos. También dice, ha sido enviado para rescatar a los que son maltratados. ¿A quién entonces, mis hermanos? Cuando nosotros miramos esta lista, mis hermanos, en el capítulo 4 de Evangelio de San Lucas, el verso 18, quiere decir, mis amados hermanos, que Dios está llamando a los pobres, Dios está llamando a los prisioneros, Dios está llamando a los ciegos y Dios está llamando también a los que son maltratados. Qué tremendo, ¿verdad, mis hermanos? Y déjeme decirle de que no solamente a este tipo de personas, sino que también, mis hermanos, Dios está llamando a aquellos que perdieron la esperanza. Dios está llamando, mis hermanos, a todos los que somos pecadores, para que nos volvamos a Cristo, para que nos volvamos a Dios, hermano, para que años, como dice la Escritura, ¿verdad, hermano? Tiempo de refrigerio, dice, vengan a nuestra vida y a nuestro corazón. Entonces, si nos preguntáramos en este momento, mis hermanos, ¿por qué Dios o por qué el interés de Dios, de llamar, hermano, a los pecadores, de llamar a los ciegos, de llamar a los perdidos, de llamar al alcohólico, de llamar, hermano, al que está en el alcoholismo, a la drogadicción, al homosexual y a la lesbiana? ¿Por qué tanto interés en ellos? ¿Por qué? Porque solamente se vive una vez en la vida. Solamente se vive una vez. Porque dice la Escritura, mis amados hermanos, de que está establecido que el hombre, dice, muera una vez y después de eso el juicio. ¿Por qué entonces el Señor está interesado tanto en este tipo de personas? Porque sabe Dios, mis hermanos, que si ellos no reaccionan, no se vuelven a Cristo, no se vuelven a Dios a través de Cristo, no buscan el perdón, hermano, de sus almas, no se reconcilian con el Señor, mis amados hermanos, viene el día en que ellos han de partir de este mundo. Y lo terrible será, mis hermanos, después que comparezcamos o comparezcan ellos delante del Señor, ¿dónde pasarán la eternidad? Por esa razón, mis hermanos, Dios nos está llamando a través de Cristo. Dios nos está llamando por puro amor, hermano. Por su puro amor y por su pura misericordia. No por los méritos que nosotros hagamos o hayamos hecho, mis hermanos. Porque ninguno de nosotros ha hecho buenos méritos. Si la Biblia dice, mis hermanos, que no es por verdad, por obras, para que la gente se gloríe, mis hermanos, sino que dice que es por gracia. Amén, aleluya. Dios nos está llamando por su pura compasión, mis hermanos, por esa compasión que Él siente por los perdidos.
Él nos está llamando por esa causa y ese deseo que hay en el corazón del Señor, hermano, de que estemos con Él en la eternidad. Dios quiere que estemos con Él en la eternidad. Pero hay dos eternidades. Hay una eternidad, mis hermanos, apartados de Dios de una vez y para siempre. Y hay una eternidad donde Dios será nuestra luz, será nuestro todo. Entonces la decisión, mis amados hermanos, es la que nosotros debemos de tomar. ¿Cómo está reaccionando la gente hoy en día, mis hermanos, cuando se les habla de que Jesús les ama? Me atrevo a pensar, hermano, de que muchos de aquellos que nos ven a través de a veces de las redes sociales, cuando escuchan, mis hermanos, de que Jesús le ama y son inconversos, lo primero que dicen, sí, yo ya lo sé, pero no basta con saberlo solamente, sino con tomar la decisión de recibirlo y aceptarlo como único y suficiente Salvador, de entregarle verdaderamente nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reacciona la gente? Número uno, reacciona rechazándola. Número dos, mis hermanos, no prestando atención, mis hermanos, muchas veces a lo que la palabra del Señor dice, porque les parece pesado y les parece muy aburrido. ¿Para qué el Señor nos ha llamado entonces? Para darnos paz y descanso. ¿Para qué el Señor, mis amados hermanos, nos ha llamado entonces? Para que usted y yo experimentemos un nuevo nacimiento. La palabra del Señor dice, de modo, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Todas. Dios nos llama a través de Cristo. Por puro amor y misericordia, no por los méritos que usted y yo hemos hecho. ¿Quiere darle gracias al Señor en esta tarde? Precioso Jesús, gracias. Te ruego, Señor, te suplico por la vida de mi hermano, mi hermana que nos ve a través de estos medios. Abre el corazón de ese hombre, de esa mujer. Quizá no encuentra consuelo por los problemas que está pasando, las circunstancias adversas que ahora mismo está atravesando. Pero Padre, te ruego y te suplico, mi Dios, que los alcances, que hagas misericordia con ellos como hiciste misericordia con nosotros. Gracias, mi Dios, por habernos perdonado nuestros pecados y nuestras iniquidades. Gracias porque ahora nosotros, Señor, entendemos que no era porque éramos buenos, sino por pura misericordia tuya. Y creemos firmemente, Señor, de que nos has dado de esa paz, de ese amor. Y creemos también firmemente que nuestro nombre está escrito allí en el libro de la vida.